¿Cómo están? Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad, en esta ocasión en la sección de valores. Soy Alejandro Márquez, con el tema Los talentos, y necesitamos conocerlos uno a uno para saber cómo los estamos utilizando, para qué nos sirven y cómo tener la oportunidad de ayudar también. Este tema lo he considerado importante para ustedes y deseo que sea de mucha utilidad. Si les ha gustado, denle manita arriba. En estos momentos comenzamos. No dejen de suscribirse y darle manita arriba. De los talentos. Normalmente tenemos la creencia de tener dones porque viene de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, estos nos los da Dios para que los usemos adecuadamente, no para nosotros solamente, sino para ayudar a nuestros semejantes y para ponerlos en práctica en nuestra vida. La palabra talento procede del latín talentium, lo cual alude a la habilidad, aptitud o inteligencia que posee una persona. Es la capacidad natural o desarrollada al momento de ocupar o realizar una determinada actividad. Es toda cualidad o habilidad en determinado campo, lo cual lo hace destacar de los demás y siempre llega a dar su máximo potencial al realizar una actividad relacionada con su talento. El don de la sabiduría. Este don es de entender lo que favorece y lo que perjudica. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. Del don del entendimiento. Es un don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicándolo a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. Del don del consejo. Este don es de saber discernir los caminos y las opciones. Del don orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. El don de la ciencia. Es el don de la creencia de Dios y no de la ciencia del mundo. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Del don piedad. Es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su vez, se siente también invitado a ser piadoso con todos. Del don fortaleza. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana y cotidiana. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y preocupaciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. Del don temor de Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios. Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre. Otros talentos, como es el talento potencial. Se trata de los talentos que la persona es consciente que los posee. Sin embargo, estos tienen muy poco desarrollo, lo cual trae frustración y cierta inquietud. Ahora bien, dichas capacidades, al ser trabajadas, se pueden convertir en grandes talentos. Se trata de esas habilidades que la persona quiere
aprovechar y desarrollarla al máximo. Talentos ocultos. Se trata de los talentos que posee toda persona que tiene y percibe lo que le rodea, pero que ella no es consciente de tener esta habilidad. Los motivos son muchos del por qué algunas personas no pueden ver sus propios talentos. La más frecuente es no estar consciente que se tiene dicho talento. Para conocer los talentos ocultos, se recomienda preguntar a un amigo o un pariente cercano qué capacidad sobresaliente nota de él. Talentos evidentes son las habilidades que toda persona conoce y que es percibida rápidamente por los demás, los cuales se muestran de forma natural sin que la persona realice ningún esfuerzo para ponerla en práctica o para desarrollarla, como ocurre en los talentos potenciales. Talentos interpersonales es la habilidad que suele presentar algunas personas para poder relacionarse, comunicarse o simplemente para crear vínculos con los demás. Dentro de estas habilidades interpersonales se destaca el liderazgo, la habilidad de trabajar en equipo, el animar, aconsejar y escuchar a los demás, etc. Talentos físicos son las habilidades que distinguen a las personas con capacidad para desarrollarse con gran naturalidad en un determinado deporte. Los talentos físicos en los que se puede desarrollar una persona son diversos, como en una acrobacia, voleibol, tenis, natación, etc., donde llegan a desarrollar en poco tiempo una excelente agilidad, coordinación, resistencia, fuerza, flexibilidad, relajación y agilidad. Los talentos artísticos son las habilidades que suelen tener una persona destinado a la creación, que logran expresar sentimientos o algún determinado mensaje. Estos se muestran con el uso de variados recursos, sean estos sonoros o lingüísticos, que logra expresar ideas, emociones, percepciones, sensaciones, etc. Existe una amplia variedad de talentos artísticos, como es la habilidad para la música, la actuación, la literatura, la danza, las artes plásticas, etc. Personas con este tipo de talento presentan una gran habilidad para las artes, como es la pintura, en dibujo, modelado, etc. Talentos intelectuales. Es el tipo de talento que hace destacar a aquellas personas que dedican casi toda su vida social y profesional a la reflexión y al estudio crítico de la realidad. Estas personas llegan a ser muy hábiles en todas las ciencias, como es en las sociales, matemáticas, naturales, química, etc. Talento matemático. Personas con este tipo de talento se llegan a destacar de los demás por su gran capacidad para razonar de una forma analítica, lógica y de forma de pensamiento especial y visual, y de forma de pensamiento espacial y visual. Talento musical. Con este talento se logra visualizar la habilidad de la persona para aprender música. Talento motriz. Es el tipo de talento que llega a destacar a las personas que tienen una amplia habilidad para mover su cuerpo
como es el caso de las gimnastas, quienes muestran sus destrezas especiales al momento de danzar, bailar, ballet o realizar deportes. Talento creativo. Con este tipo de talento, las personas se mantienen creando ideas nuevas muy funcionales sobre variados temas. Talento social. Personas con este talento llegan a hacerse notar entre los demás por sus grandes habilidades para interactuar socialmente. Mi agradecimiento por esta información que obtuve del equipo de liturgia de la Iglesia de Santa Catalina Laboré en la Ciudad de México. Gracias por llegar al final del video. Si tienen alguna duda o algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les publico los días miércoles y domingos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.